La noche del desierto no perdona. El calor del día se había disuelto en un frío que mordía hasta los huesos, y el viento arrastraba arena como cuchillas invisibles. Allí, entre piedras secas y arbustos quebrados, yacía una mujer joven, su vestido rasgado, la piel marcada por una herida que aún sangraba lento. Cada respiración era un desafío, cada parpadeo una lucha por mantener los ojos abiertos. Con los labios resecos, apenas alcanzó a susurrar un ruego que se perdió en el aire. «No me dejes morir». Nadie parecía escuchar, pero esas palabras, nacidas de la desesperación, atravesaron la oscuridad como un cuchillo. Las estrellas observaban con indiferencia, testigos eternos de la miseria humana. Los coyotes a lo lejos entonaban su canto de hambre, y el silencio pesaba como lápida. La mujer sabía que estaba sola, abandonada quizá después de un asalto, quizá por decisión cruel de alguien que ya había seguido su camino. Pero en ese instante, cuando la muerte parecía extenderle la mano, una sombra emergió entre los matorrales. No era un bandido ni un colono perdido. Era un guerrero apache. Su silueta alta se recortaba contra la luna, y en sus ojos brillaba el reflejo de muchas batallas, de muchas pérdidas, de una vida marcada por la resistencia. El hombre se detuvo, observándola desde la distancia, como si midiera no solo la gravedad de su herida, sino también el peso de involucrarse. Podía seguir su camino, dejar que el desierto hiciera su trabajo. Pero algo en esa súplica apagada lo atravesó como flecha. Avanzó despacio, con pasos firmes, y se inclinó junto a ella. Su mano tocó la arena húmeda de sangre y luego la frente ardiente de la joven. No dijo palabra. Los apaches no desperdician aire en lo evidente. Ella, con un hilo de voz, repitió: «No me dejes morir». Por primera vez en mucho tiempo, el guerrero sintió que esas palabras no iban dirigidas a una extraña, sino a una memoria que aún le ardía. Una mujer que había perdido en un ataque años atrás, una vida arrancada por la violencia, un juramento de protección que había quedado en ruinas. Aquella voz frágil, esa respiración cortada, le devolvieron de golpe la deuda de su pasado. Y en ese momento supo que no podía marcharse. La levantó con cuidado, cargándola en sus brazos como si llevara fuego que podría apagarse en cualquier instante. El viento golpeaba su rostro, la arena se incrustaba en sus cicatrices, pero no apartó la mirada del horizonte. Había que encontrar refugio, agua, fuego. Ella no sobreviviría sola, y quizá él tampoco, pero juntos la noche tendría otro sentido. La esperanza aún podía nacer en medio de sombras. El desierto, sin embargo, no regala segundas oportunidades sin cobrar un precio. Desde la lejanía, unas siluetas observaban, ocultas detrás de rocas. No eran coyotes, no eran sombras de ramas. Eran hombres armados, forajidos, que habían dejado a esa mujer atrás, creyendo que no vería otro amanecer. Y ahora, al verla en brazos del apache, sabían que tenían que acabar con ambos. Si este comienzo ya te atrapó, suscríbete para más relatos del viejo oeste narrados como novela. Historias largas, humanas y crudas, donde cada suspiro puede ser el último. Mientras caminaba con ella en brazos, el guerrero escuchó un clic metálico en la oscuridad. El sonido inconfundible de un rifle cargándose muy cerca. El clic metálico se repitió, más claro, más cerca. Takoda, porque ese era el nombre del guerrero apache, se detuvo sin girar la cabeza. Su oído había aprendido a distinguir los sonidos como otros leen palabras. Sabía que había dos hombres frente a él, quizá tres más ocultos. La mujer en sus brazos respiraba débil, ajena al peligro inmediato, y él comprendió que no podía pelear cargándola. Con suavidad, la recostó detrás de una roca, cubriéndola con su propio manto, antes de incorporarse con la lanza en la mano.
Déjenla, gruñó una voz áspera en inglés. No vale nada, pero tú sí. De entre la oscuridad surgieron 4 siluetas, hombres sucios, con sombreros caídos y rifles apuntando. Eran los mismos que habían dejado a la mujer atrás, ladrones de caminos, acostumbrados a la impunidad del desierto. Su líder, un tipo con una cicatriz que le atravesaba el rostro, escupió al suelo y se rió. El salvaje quiere jugar a héroe. Te equivocas, piel roja. Aquí la única ley es la de la pólvora. Takoda no respondió. Su mirada fija, dura como piedra, decía más que cualquier palabra. Con un movimiento ágil, giró la lanza y la apoyó contra el suelo. El aire se tensó como cuerda de arco. Los hombres se movieron despacio, midiendo su fuerza. Sabían que un apache en su terreno era más peligroso que una docena de colonos armados. Uno de ellos intentó flanquearlo por la izquierda, pero Takoda reaccionó como un lobo. Avanzó de golpe. La lanza cortó el aire y se clavó en el hombro del bandido, que cayó con un grito ahogado. Los otros dispararon al mismo tiempo. Las balas silbaron, levantando polvo y astillas, pero Takoda se cubrió tras la roca donde yacía la mujer. El eco de los disparos retumbó en el desierto, mezclándose con los aullidos de los coyotes que respondían desde la lejanía. Clara, porque en medio de la agonía así se llamaba la mujer, abrió los ojos apenas lo suficiente para ver las sombras y escuchar el trueno de los rifles. Su voz fue un susurro quebrado. «¡Corre! ¡No me salves!». Takoda la miró con furia y compasión. «Ya te salvé», murmuró, apretando los dientes mientras recargaba la lanza con manos firmes. Era una decisión que no pensaba revertir. El líder de los bandidos levantó el rifle y apuntó hacia Clara, buscando acabar con la distracción. Pero antes de jalar el gatillo, Takoda lanzó una piedra que golpeó el cañón, desviando el disparo. El estampido reventó el silencio y el proyectil se perdió en la noche. Aprovechando la confusión, el apache salió de su cobertura, giró con la lanza y derribó a otro de los hombres. El combate se volvió caótico, entre gritos, pólvora y arena que el viento arrastraba en torbellinos. El eco de cascos se escuchó de pronto a la distancia. Más hombres venían. No eran refuerzos, era una cuadrilla completa, atraída por el ruido. Takoda lo entendió. No podría sostener la pelea mucho tiempo. Tomó a Clara de nuevo en brazos y, cubriéndose con las sombras, retrocedió hacia un cañón estrecho que se abría entre las rocas. Los disparos lo siguieron, pero la oscuridad era su aliada. Con cada paso, se hundía más en la garganta del desierto, con la mujer aferrada a su pecho y la certeza de que la noche apenas comenzaba. Desde lo alto del cañón, una fogata encendida reveló algo peor. No habían huido. Habían caído directo en un campamento de forajidos más grande de lo que imaginaban. La garganta del cañón no fue refugio, sino trampa. Apenas doblaron el recodo, Takoda y Clara se toparon con un campamento improvisado. Fogatas humeantes, mantas tendidas, rifles apoyados en barriles y al menos una docena de hombres que levantaron la cabeza al sentir pasos. El silencio fue un cuchillo. Clara respiró entrecortado, entendiendo que estaban rodeados. Takoda apretó la mandíbula, colocando el cuerpo entre ella y el fuego enemigo. Un bandido, joven y nervioso, fue el primero en levantarse. ¡Qué diablos! Su voz quebró el equilibrio y todos los demás tomaron sus armas. El líder del campamento se levantó de un tronco, estirando la espalda como un felino que despierta. No necesitaba presentación. Su chaqueta manchada de sangre seca y la pistola de tambor desgastada ya hablaban por él. Se llamaba McAllen, un forajido que había escapado de más de una horca, conocido por vender armas a colonos y traicionarlos después. Miró a Takoda como quien observa un premio inesperado, un apache y cargando un tesoro blanco.
Las risas de los hombres se expandieron como humo. Clara cerró los ojos, sintiendo la humillación como otro golpe. Takoda no movió un músculo, salvo la mano que apretaba la lanza. McCallan caminó despacio hacia ellos, rodeado de sus hombres. «Te ofrezco un trato, piel roja. Dejas a la mujer y te vas con vida. Ella no es tu problema. Tú sabes que el desierto se cobra caro a los que cargan más peso del que deben». Takoda lo miró sin parpadear. «Ya es mi problema», respondió, en un español seco que aprendió en años de frontera. El campamento estalló en carcajadas. «Entonces muere con ella», dijo el forajido, y con un gesto de la mano desató el caos. Los hombres rodearon a Takoda en un semicírculo. El apache retrocedió un paso, posicionándose contra la roca para que nadie pudiera tomarlo por la espalda. Clara intentó hablar, pero un nudo en la garganta la dejó muda. Los rifles brillaban bajo la luz del fuego, listos para descargar. Takoda respiró hondo, concentrado, como si el tiempo se alargara. No iba a poder ganar esa pelea, no en campo abierto, pero sí podía comprar segundos. Y a veces segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. En ese instante, un rugido inesperado rompió el círculo. No fue un disparo, ni un grito humano. Fue el relincho de un caballo y el estruendo de cascos acercándose. Desde la oscuridad irrumpió una figura montada, disparando con precisión contra las fogatas. El campamento se sumió en humo y sombras. McCallan gritó órdenes, confundido. Takoda aprovechó el desorden para tomar a Clara y arrastrarla hacia una grieta lateral del cañón. El eco de balas rebotaba en las rocas, mezclándose con chispas y polvo. Clara, sostenida con dificultad, susurró contra su oído: «¿Quién es?». Takoda no respondió. Aquel jinete misterioso, con sombrero bajo y rifle en mano, disparaba sin revelar su rostro, pero estaba claro que no era amigo de McCallan. En cuestión de segundos, varios hombres cayeron, otros huyeron en la confusión, y el campamento quedó en caos. Takoda corrió hacia la grieta, protegiendo a Clara del humo y del plomo. Sabía que esa noche aún no había mostrado su peor rostro. Cuando alcanzaron el pasaje oscuro del cañón, la silueta del jinete se recortó. Contra el fuego, el viento levantó su manto y reveló un rostro inesperado. No era un hombre, era una mujer armada. El humo aún ardía en los pulmones de Takoda cuando la vio acercarse. La jinete desmontó con un movimiento ágil, el rifle aún humeante en sus manos. Su cabello, oculto bajo el sombrero, cayó en mechones oscuros que brillaban con el reflejo de las llamas. Los forajidos sobrevivientes retrocedieron. Algunos huyeron entre maldiciones. La mujer levantó la voz, firme y clara: «Vuelvan al agujero de donde salieron, perros. Esta tierra no tiene dueño, y menos ustedes». Nadie se atrevió a desafiarla en ese momento. McCallan, furioso, escupió al suelo y juró venganza antes de retirarse con lo que quedaba de su gente. El silencio volvió, roto solo por el crepitar de los restos del campamento ardiendo. Takoda observó en silencio, sin soltar la lanza, mientras la recién llegada se acercaba. «No vine por ti, Apache», dijo ella, apuntando brevemente hacia Clara. «Vine por ella, la he seguido desde hace días. La querían vender, pero escapó hasta que la dejaron morir en la arena». Clara abrió los ojos con esfuerzo y la reconoció. «Isabella». La mujer asintió, agachándose para revisar la herida. «Todavía hay esperanza si encontramos agua y refugio antes del amanecer». Takoda dudó. No confiaba en los rostros nuevos, mucho menos en alguien que sabía demasiado sobre Clara. Pero el cansancio y la herida de la joven lo obligaron a aceptar esa ayuda. Isabella sacó una cantimplora de su montura y la acercó a los labios resecos de Clara, que bebió apenas unas gotas antes de desvanecerse de nuevo. «No aguanta otra noche sin descanso».
dijo Isabela con tono grave. Conozco una vieja misión abandonada. Está a media jornada si cabalgamos fuerte. El apache no respondió de inmediato. Observó la grieta del cañón, escuchando si los pasos de Macallen regresaban. Solo oyó el viento. Luego miró a Isabela a los ojos, buscando la mentira que no apareció. «Guíanos», dijo finalmente, y cargó a Clara en sus brazos una vez más. Isabela montó y los condujo fuera del campamento bajo la luna que aún iluminaba las dunas plateadas. Durante el camino, Isabela rompió el silencio. «No confías en mí, lo sé, pero ella me salvó una vez, en otra vida. Ahora me toca pagar esa deuda». Takoda giró el rostro hacia ella sin suavizar la mirada. «Los deudas en el desierto suelen costar caro», murmuró. Isabela sonrió sin humor. «Lo sé, por eso sigo aquí». El viento arrastraba ecos lejanos de los forajidos que no se habían ido del todo. Macallen no perdonaría ese golpe. Y aunque la misión abandonada ofrecía paredes de adobe y sombra de cruces viejas, también podía ser una trampa donde el destino terminara de ajustar cuentas. Clara respiraba débilmente contra el pecho de Takoda, ajena al filo que se cerraba sobre todos ellos. Si esta historia te mantiene en vilo, apóyala con un like. Así sabremos que quieres más relatos largos del viejo oeste narrados como novela. A lo lejos, cuando la misión apareció bajo la luna, Takoda sintió el instinto clavarle un aviso. La puerta de madera no estaba cerrada. Alguien ya estaba dentro. La vieja misión apareció ante ellos como un fantasma de adobe y piedra, levantada siglos atrás por manos que ya nadie recordaba. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas de musgo seco y manchas oscuras de humedad, como si hubieran llorado por demasiado tiempo. La puerta de madera, carcomida por el viento y la arena, oscilaba ligeramente con cada soplido nocturno. Takoda, al verla, detuvo el paso y apoyó a Clara en sus brazos de modo que pudiera escuchar mejor. «Alguien ya estuvo aquí», murmuró, su voz áspera como la roca. Isabela desmontó despacio, desenfundando el rifle. «Lo sé. El humo en el aire no viene solo del campamento». Ambos intercambiaron una mirada de mutua desconfianza, pero el peso de Clara los obligó a entrar. Dentro, el eco multiplicaba cada paso. El techo parcialmente derrumbado dejaba entrar haces de luz lunar, que iluminaban bancos rotos y restos de velas gastadas. En una esquina, un altar cubierto de polvo sostenía todavía una cruz torcida. Takoda recostó a Clara sobre una manta improvisada, y la joven gimió apenas con los ojos cerrados y los labios resecos. Isabela se arrodilló junto a ella, sacando un pequeño estuche con vendas y hierbas secas. «Con esto podremos detener la fiebre, al menos por unas horas», dijo, empapando un paño en agua y colocándolo sobre la frente de Clara. El apache observaba cada movimiento con atención, su mano aún firme en la lanza. Un sonido seco, como el roce de botas sobre piedra, rompió el silencio. Takoda giró la cabeza y levantó la lanza en un solo movimiento. Isabela también alzó el rifle. Desde las sombras surgió una figura encorvada, un anciano, vestido con harapos, con barba larga y blanca y ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. «No teman», murmuró en un español gastado. «Vivo aquí desde hace años. Nadie escucha a un viejo loco». Su voz era débil, pero su mirada tenía la chispa de quien conoce secretos que otros prefieren callar. Takoda no bajó la lanza. «¿Quién más viene a esta misión?», preguntó con dureza. El anciano se encogió de hombros como quien ya no carga importancia. «A veces bandidos, a veces viajeros perdidos, todos buscan lo mismo, un techo que no les cobra más que silencio. Esta noche no son los únicos. Vi hombres acercarse, llevan armas y buscan algo». Isabela frunció el ceño, comprendiendo al instante.
McAllen. El anciano asintió lentamente. El nombre no me importa. El olor de la pólvora. Sí. Takoda respiró hondo. El refugio se había convertido en jaula, pero al mismo tiempo, las paredes gruesas de la misión podían ser su única ventaja. Sellaremos la puerta, dijo y empujó un banco contra la entrada. Isabela imitó el gesto, reforzando la barricada con piedras. Afuera, el viento aullaba, pero entre sus notas podía escucharse algo más. Voces, pasos, hombres acercándose con determinación. Clara, aún inconsciente, respiraba débilmente, ajena a que la muerte rondaba tan cerca. El anciano levantó la mirada, fija en Takoda, y susurró con una calma escalofriante. No sobrevivirán a menos que estén dispuestos a manchar el suelo sagrado con sangre. El primer disparo retumbó contra la puerta de la misión, levantando astillas que volaron como insectos. Takoda, Isabela y el anciano retrocedieron apenas, mientras el eco se expandía entre las paredes. Afuera, McAllen gritaba órdenes con voz llena de odio. «Entreguen a la mujer. No hay lugar donde puedan esconderla». El silencio que siguió fue roto por carcajadas de los bandidos, un coro de lobos hambrientos. Isabela se apostó en una ventana rota, cargó su rifle y disparó. El estampido atravesó la noche y uno de los hombres cayó. El campamento estalló en gritos y el asedio comenzó. Las balas golpeaban contra las paredes, dejando marcas negras en el adobe. El anciano se cubrió detrás del altar, murmurando oraciones que se mezclaban con los disparos. Takoda se movía como una sombra, lanzando flechas desde las rendijas y aprovechando cada momento de silencio entre descargas enemigas. Clara, en el suelo, comenzó a convulsionar levemente, la fiebre sacudiendo su cuerpo. Isabela la cubrió con su abrigo, aún mientras recargaba. «Resiste», murmuró, «no es aquí donde morirás». Takoda, sin dejar de vigilar, escuchó esas palabras como un eco de la súplica inicial de Clara. «No me dejes morir». El asedio duró largos minutos que parecieron horas. Cada bala que no los alcanzaba destrozaba bancos, velas, restos de paredes. La misión, una vez refugio, se deshacía bajo el fuego. El anciano, jadeando, sacó de entre sus ropas un pequeño saco con pólvora. «Los he visto entrar siempre con fuego. Háganlos probar lo mismo», dijo con un destello de locura en los ojos. Takoda lo tomó sin dudar. Envolvió una flecha y la lanzó hacia una carreta llena de barriles afuera. El proyectil se clavó y en segundos una explosión iluminó el desierto. Varios hombres gritaron, el humo se elevó en columnas negras y por un instante el ataque cesó. El silencio fue denso. Luego, pasos pesados se acercaron. McAllen, furioso pero sereno, habló desde el otro lado de la puerta. «Esto no termina aquí. Esa mujer me pertenece y ninguno de ustedes verá el amanecer». La voz se alejaba, pero el eco de su amenaza se quedó dentro de las paredes. Takoda apoyó la lanza contra el suelo, respirando hondo. Isabela miró hacia Clara, que apenas seguía consciente, y dijo en un susurro, «Si vivimos esta noche, habrá guerra mañana. No podemos quedarnos». La decisión era clara. Tenían que huir antes del amanecer. El anciano, aún en el altar, levantó la vista y señaló hacia el suelo. «Hay túneles», murmuró. «Los construyeron los frailes para escapar cuando el mundo se volviera demasiado cruel. Tal vez aún conduzcan a la libertad, tal vez conduzcan al infierno. Solo queda probar». Takoda y Isabela se miraron, sabiendo que la única salida estaba bajo sus pies. Si estás viviendo cada momento de este asedio como si estuvieras dentro de la misión, apóyanos con un comentario. ¿Qué harías tú? ¿Resistir hasta el final o escapar por el túnel? Takoda levantó una losa de piedra y un aire húmedo salió del túnel oscuro.
Clara abrió los ojos apenas y murmuró con voz quebrada: «Si bajamos ahí, nunca volveremos a ver el sol». El aire que salió del túnel era frío y húmedo, cargado de un olor rancio que recordaba a hueso viejo y a tierra olvidada. Takoda se inclinó, sosteniendo la losa mientras Isabela acomodaba a Clara en sus brazos. El anciano, con una sonrisa casi irónica, murmuró: «Ese túnel fue hecho para huir de los pecados de este mundo, pero algunos pecados se esconden mejor bajo tierra que a la luz del sol». Sus palabras se perdieron en el eco, y luego, sin esperar respuesta, desapareció en la penumbra, como si hubiera estado esperando toda su vida esa salida. Takoda apretó los dientes, descendió primero y ayudó a Isabela con Clara. El túnel los envolvió en oscuridad, dejando atrás el crujir de la misión golpeada por el viento. La piedra bajo sus pies estaba húmeda, el techo bajo obligaba a encorvarse, y el silencio era tan espeso que cada respiración parecía un grito. Clara se aferraba débilmente a Isabela, que murmuraba palabras sin fe para mantenerla despierta. Takoda avanzaba al frente, palpando las paredes con una antorcha improvisada. Los muros tenían inscripciones viejas, cruces grabadas, símbolos que hablaban de un tiempo donde el miedo era la única ley. La sensación era de estar caminando no hacia la vida, sino hacia las entrañas mismas del desierto. De pronto, un ruido metálico retumbó detrás de ellos. Takoda alzó la antorcha, y en el reflejo de la llama distinguió ojos brillando a lo lejos. No eran animales, eran hombres. McAllen había descubierto el túnel y había mandado a los suyos a perseguirlos. El eco de pasos se multiplicó, como si el mismo infierno los empujara hacia adelante. Isabela apretó los labios, sosteniendo a Clara con fuerza. «No llegaremos antes que ellos si no hacemos algo», dijo entre jadeos. Takoda giró, apuntando con la lanza hacia la oscuridad. El túnel se estrechó. Era imposible pelear en línea, y esa era la ventaja. Takoda se plantó en medio del pasillo, la antorcha en una mano, la lanza en la otra. «Sigan», ordenó con voz grave. Isabela dudó, pero Clara susurró, apenas consciente: «Hazle caso». Con un último vistazo, Isabela apretó el paso hacia adelante. Detrás, el eco de botas se acercaba. El primer bandido apareció y Takoda lo recibió con un empuje brutal que lo hizo chocar contra la piedra. Los gritos se mezclaron con el humo de la antorcha, y pronto el túnel se convirtió en un campo de sombras y fuego. Los golpes resonaban como tambores en el vientre de la tierra. Takoda sabía que no podía detenerlos a todos, pero sí retrasarlos lo suficiente. Con cada hombre que caía, otros avanzaban, pero el pasillo angosto limitaba sus números. Una bala rozó su brazo, otra golpeó la pared y rebotó con un silbido mortal. La antorcha cayó al suelo, rodando entre charcos de agua. La oscuridad se tragó todo menos la respiración agitada de los hombres y el latido ensordecedor de su propio corazón. Isabela, más adelante, encontró un desvío que subía en espiral. Suspiró aliviada y llamó a Takoda, que aún resistía. El apache lanzó una última embestida. Clavó la lanza en el suelo para trabar el paso y corrió hacia ellas. Los bandidos quedaron atrás, maldiciendo entre humo y sombras. El túnel se cerraba, pero la salida estaba cerca. Clara, con la fiebre ardiendo en sus mejillas, abrió los ojos apenas lo suficiente para decir: «No, no hay luz al final». Y entonces un aire fresco les golpeó el rostro. La salida del túnel dio a un barranco iluminado por la luna. Pero no estaban solos. McAllen esperaba arriba, con un grupo de hombres y rifles apuntando hacia la boca de piedra. El barranco se abría como una herida en la tierra, profundo y traicionero, con la luna reflejada en las aguas negras que corrían al fondo. Isabela emergió primero, cargando a Clara, y apenas alcanzó a mirar hacia arriba antes de detenerse.
En seco, sobre el borde McAllen los esperaba, su silueta recortada contra la luz plateada. A su lado, al menos 6 hombres apuntaban con rifles hacia abajo. El forajido sonrió con calma, como quien disfruta del espectáculo antes de dar la orden final. Sabía que saldrían por aquí, gritó, su voz reverberando entre las paredes del cañón. Los túneles siempre terminan mostrando a las ratas dónde morir. Takoda salió tras ellas, jadeando, con la sangre manchándole el brazo. Su mirada subió hacia McAllen sin vacilar. Si quieres su vida, dijo en voz baja pero firme, tendrás que bajar a buscarla. El líder bandido se rió con desprecio. No necesito bajar, la gravedad lo hará por mí. Levantó la mano y los rifles se tensaron. Isabela abrazó a Clara contra su pecho, cerrando los ojos por un instante como quien ya acepta el disparo. Takoda se adelantó un paso, extendiendo los brazos como escudo. Antes de que el disparo resonara, un ruido nuevo cortó la tensión. No fue bala ni viento, fue el retumbar de cascos acercándose por el borde contrario del barranco. Hombres a caballo, figuras que surgían de la noche, no bandidos, sino soldados de la caballería. La trompeta resonó breve, un sonido metálico que heló a los hombres de McAllen. «¡Bajen las armas en nombre de la ley!», gritó un oficial, levantando la espada. El equilibrio se rompió de golpe. Los forajidos dudaron. McAllen maldijo con rabia y Takoda aprovechó la grieta en su atención. Con un movimiento rápido, arrojó una piedra contra uno de los rifles, desviando el tiro. La bala se perdió en el aire y el caos estalló. Los soldados dispararon desde el otro lado, los forajidos respondieron, y el barranco se convirtió en un campo de fuego cruzado. Isabela corrió hacia una roca, protegiendo a Clara, mientras Takoda buscaba un camino hacia arriba. Cada paso era un desafío. La roca resbaladiza, las balas rebotando como lluvia de metal. El olor a pólvora llenaba la garganta y el eco de Mendoza. Los cascos hacía temblar la tierra. McAllen gritaba órdenes, intentando mantener el control. «¡Mátenlos a todos! ¡No dejen que el ejército se los lleve!». Sus hombres disparaban sin dirección, atrapados entre dos fuegos. Takoda subió con fuerza bruta, sus manos ensangrentadas aferrándose a grietas en la piedra. Una bala rozó su pierna, otra pegó cerca de su rostro, pero siguió adelante, decidido a llegar al borde antes que McAllen pudiera escapar. Isabela lo cubría con disparos precisos, cada bala comprándole segundos valiosos. Clara, en medio del caos, abrió los ojos. Su voz fue apenas un susurro, pero clara como una campana. «No me dejes morir». Esa súplica, repetida bajo el estruendo, atravesó a Takoda como una lanza invisible. Con un rugido escaló el último tramo y salió al borde, quedando frente a frente con McAllen. El bandido levantó su pistola, los ojos encendidos de furia. Takoda, sin pensarlo, lanzó un golpe que lo desarmó. Ambos quedaron forcejeando al borde del abismo, la luna testigo de un duelo donde un solo paso podía significar la caída. Con las manos aferradas al cuello del otro, Takoda y McAllen se tambaleaban al borde del precipicio. Y en el eco del barranco no estaba claro quién caería primero. El borde del precipicio olía a metal caliente y a sudor frío. McAllen y Takoda forcejeaban con los pies buscando agarre en una franja de roca pulida por el viento. Cada respiración un golpe contra el pecho, cada puñado de aire una apuesta por seguir vivo un segundo más. Abajo, el agua negra del barranco rugía como un animal encadenado, y arriba los disparos se habían convertido en ráfagas sueltas, más miedo que puntería, más ruido que estrategia. Isabela, con el rifle pegado a la mejilla, buscaba un hueco para intervenir sin condenar a uno u otro a la caída, comprendiendo que una bala mal puesta se transformaría en sentencia. Clara, recostada tras la roca, tenía los ojos abiertos y febriles.
Entre labios partidos dejó escapar otra vez el ruego que había iniciado todo. «No me dejes morir». Y ese hilo de voz subió desde el fondo del desierto como un recordatorio de por qué estaban allí. McAllen olía a whisky, viejo y pólvora fresca. Con una mano trataba de cerrar la garganta de Takoda, con la otra tanteaba el cinturón buscando la pistola que había volado en el forcejeo. El apache, herido, respiraba por la boca sintiendo la sangre latirle en la sien como un tambor, pero su mirada no se movía de los ojos del forajido. No había odio en ella, había certeza. Certeza de que hombres como McAllen no entienden de pactos, solo de precio. Certeza de que si él caía, la mujer moriría al día siguiente, aunque el ejército cantara victoria. Certeza de que la frontera se construye con decisiones que duelen. Un resbalón traicionó a ambos. Las botas perdieron medio palmo, el abismo se abrió con la risa de una piedra suelta, y por un instante la luna pareció inclinarse para mirar mejor la escena. Los soldados del lado opuesto dudaban entre disparar o descender. El oficial levantó la mano pidiendo alto, asustado por la posibilidad de matar al apache que ya no parecía simple objetivo, y también por la posibilidad de que la justicia quedara enterrada con ambos en la garganta del río. Uno de los jóvenes, con la manga rota y el orgullo aún fresco, dio 2 pasos adelante como si la disciplina le hubiera prestado valor. Ató una cuerda a un poste de campaña y la lanzó hacia el borde. «Aguanten», gritó con esa autoridad nueva que nace del acto y no del rango. Y la cuerda cayó a 1 metro de la lucha como una línea delgada entre la vida y la historia. Isabela movió la cabeza en un sí pequeño. La oportunidad era ínfima, pero existía. McAllen, siempre con recursos sucios, sacó por fin lo que buscaba. No una pistola, sino un cuchillo corto de hoja oscura. Brilló 1 segundo en la luz de la luna y se hundió en el aire cerca del costado de Takoda, rozándole la carne como un saludo de la muerte. El apache soltó un gruñido que no era dolor, era furia con memoria, y atrapó la muñeca del forajido con los dedos que parecían raíces. La hoja giró, rasguñó el cuero, encontró hueso, no abrió carne. Los 2 cuerpos quedaron trenzados a un gesto de la caída. El cuchillo tembló entre manos, la cuerda bailó en el aire, el barranco pidió su tributo con una bocanada de viento que hizo crujir el borde como si la montaña opinara. Entonces, la voz que movió la primera piedra volvió a moverse. Clara, apoyada en la roca, encontró fuerza donde ya no había y con manos que aún temblaban por la fiebre, se arrastró hasta la cuerda. La jaló con los dientes, acercándola 1 palmo, 2 palmos, hasta ponerla al alcance. «¡Takoda!», gritó, y el nombre se rompió en el eco, multiplicándose en la piedra. El apache no miró hacia ella. No podía, pero escuchó la cuerda silbar contra la roca y eligió. Soltó la muñeca de McAllen por un latido, atrapó la línea con la mano libre y apretó con la fuerza obstinada de quien ha decidido vivir, no por sí mismo, sino por la promesa que carga. McAllen vio la cuerda y vio su derrota como un espejo que no quería mirar. Intentó clavar el cuchillo en la muñeca de Takoda para devolverlo al borde, pero Isabel la disparó a la piedra junto a la hoja, y la chispa de roca le estalló en los ojos. El forajido maldijo, parpadeó, perdió lo que quedaba del equilibrio, y en ese segundo que dura la tristeza justa, resbaló 1 paso más. Con la otra mano intentó agarrarse al apache, arrastrándolo con él, y el mundo se quedó sin aire. La cuerda se tensó en el puño de Takoda, los músculos ardieron, el hombro gritó, y fue la mano pequeña de Clara, cerrándose sobre su antebrazo, la que puso 1 gramo de peso del lado correcto de la balanza. El cuerpo de McAllen cayó con un golpe seco contra una repisa de roca, rebotó como si la montaña lo negara y desapareció en el negro entre espumas. No hubo grito,
No hubo frase final, solo la física cobrando su renta. El silencio fue inmediato, un hueco que tragó el ruido como si la noche se chupara el caos. Takoda, colgado de la cuerda, sintió cómo el mundo volvía a tener bordes. Tiró con los dientes apretados. Isabela y el joven soldado anclaron la línea. Otros dos lo ayudaron a subir y el Apache se arrastró por fin al costado seguro, quedando de espaldas, mirando el cielo como si fuera la primera vez que lo veía sin deuda. Isabela dejó el rifle y corrió hacia Clara, que había quedado de rodillas con el labio sangrando por la cuerda mordida. La abrazó sin ceremonia, como abrazan los sobrevivientes cuando no hay palabras. El oficial, pálido, se acercó con cautela mirando al Apache, mirando a la mujer, mirando la cuerda que aún vibraba, y entendió que allí no había victoria militar que celebrar. Solo quedaba ordenar lo inmediato: bajar armas, revisar heridos, buscar a los que pudieran contar lo ocurrido sin convertirlo en fábula. Esta noche nadie dispara más, dijo al fin, con una autoridad cansada que, por primera vez, sonó a mando y no a trámite. Nadie discutió. En la quietud posterior, desde el fondo del barranco, subió un rumor de agua que parecía voz. No decía nombres, pero pedía decisiones. Y la decisión más difícil aún no estaba tomada. ¿Qué destino tendría un Apache que había salvado una vida cuando la ley lo prefería muerto? El amanecer no llegó de golpe. Fue levantando de a poco la luz, como un telón, mostrando a la montaña sus cicatrices de la noche. Humo tibio, casquillos vacíos, huellas sobre piedra, una cuerda marcada por sangre y tierra. Los soldados encendieron brasas para calentar manos y conciencia. Los pocos forajidos que quedaban fueron desarmados sin gloria, y los obreros del tren, 2, 3, quizá 4, miraban en silencio, aprendiendo que hay días en que el progreso se queda sin palabras. Takoda, sentado contra una roca con el vendaje improvisado, apretándole el hombro y el antebrazo con la cuerda quemada, observó sin pedir nada. No quería trato ni medalla. Quería que Clara respirara lejos del borde y que la noche pasara sin cobrar otro impuesto. Clara bebió a sorbos el agua que Isabela sostenía, y la fiebre, obediente a la luz, bajó un grado. Sus ojos ya no eran vidrio quebrado, eran ojos de alguien que vuelve. Miró a Takoda largo rato, como si quisiera tallar en la memoria la forma exacta de su rostro cuando no estaba peleando, y dijo con voz hecha de aire nuevo: «Estoy aquí, porque no me dejaste morir». Era una frase sencilla, sin adornos, pero resonó en la piedra como una campana. El Apache no respondió con palabras. Giró la muñeca vendada mostrando el borde de la cuerda marcada y asintió, pequeño, con la cabeza. A veces, sobrevivir es el único diálogo verdadero. El oficial cruzó el tramo que los separaba con gesto prudente. Miró a Isabela, que ahora guardaba el rifle como si fuera un secreto. Miró a Clara, miró al Apache. La ley que traía de cuartel decía una cosa, el sentido común que había aprendido a golpes decía otra. «Podría arrestarte», dijo a Takoda sin teatralidad, «y quizá mañana alguien escribiría que ordené justicia. Pero esta madrugada vi lo que hiciste, y también vi lo que no hiciste». Se refería a la bala que no disparó, al cuchillo que no clavó cuando pudo, a la cuerda compartida en lugar del empujón. «No eres mi enemigo hoy, y si alguien pregunta, diré que el desierto te tragó y nunca te vi». Ese fue el acuerdo, no escrito, que a veces sostiene el mundo. Isabela, con los labios apretados por dentro de sí, sacó de la alforja un fajo de papeles arrugados. «Esto pertenece a quienes puedan detener lo que mi apellido puso en marcha», dijo, y entregó al oficial contratos, listas de pago, rutas de rieles con nombres de ranchos y sobornos con números que avergüenzan. El oficial pesó los papeles, como se pesa un arma nueva,
y comprendió que la pelea verdadera no estaba en ese barranco, sino en despachos con alfombras. Isabela soltó el aire que no sabía que estaba guardando. Había elegido su bando, y ese bando no llevaba su nombre escrito. Antes de irse, los soldados improvisaron una camilla para un herido. Recogieron a los muertos sin banderas y dejaron junto al borde un montoncito de piedras sobre el lugar donde Macallen cayó. No fue homenaje, fue un gesto viejo para pedir al camino que no guarde resentimientos innecesarios. El tren, allá lejos, soltó un silbido corto y apagado, como si comprendiera que la montaña había hablado más fuerte que los planos. Tal vez la vía se desviaría, tal vez no, pero ningún mapa puede con la memoria de una avalancha, y hubo ojos suficientes para recordarlo. Takoda ayudó a Clara a ponerse en pie. Ella probó el peso de su propio cuerpo y lo aceptó sin queja. Las piernas temblaron un instante, luego aprendieron de nuevo a hacer camino. Isabela les ofreció montar con ella hasta el cruce del río, donde un médico amigo podría mirar la herida con algo más que vendas y voluntad. El apache dudó y miró a Clara. «Iremos», dijo la mujer antes que él, y esa fue otra decisión, que cambió cosas pequeñas pero esenciales. Eligió vivir mirando adelante, no hacia el borde. Partieron cuando el sol ya había trepado el primer cerro. Los cascos levantaban polvo leve sobre la piedra fría, y el viento traía el olor seco de un día que no pedía sangre. Desde el promontorio, el joven soldado los observó alejarse y levantó la mano sin razones militares. Takoda no se volvió, pero el gesto le alcanzó la espalda como una manta breve. El desierto respiró hondo, como si estuviera satisfecho de que por una vez la frontera hubiera dado una respuesta distinta a la de siempre, a media jornada. Cuando al fin el terreno se ablandó en la orilla de un arroyo tímido, Clara se detuvo y miró a Takoda con esa mezcla de agradecimiento y desafío que inaugura caminos nuevos. «No sé a dónde vamos», dijo. «Yo tampoco», respondió él, y en esa honestidad había una promesa más sólida que cualquier juramento. Isabela sonrió desde la montura sin decir que tal vez sabía un poco más, y les señaló hacia una hilera de álamos que prometía sombra y techo. El desierto quedó atrás sin enojarse, y delante un tramo de mundo que no exigía mapas para empezar de nuevo. En la frontera, a veces la ley llega tarde y el tren demasiado temprano. Esa noche ni una ni otro tuvieron la última palabra. La tuvo un susurro que pidió vida y la obstinación de un hombre que decidió escuchar. No cambiaron el desierto, cambiaron el destino de dos cuerpos. Y en el viejo oeste, a veces, esa es toda la luz que hace falta para atravesar la noche. Si esta historia te acompañó hasta el último aliento del desierto, suscríbete para más westerns narrados con verdad. Deja un comentario con sombra si quieres una parte 2 con el rumbo. De Clara, Takoda e Isabela, y si conoces a alguien que ama relatos largos del viejo oeste, compártelo. Esa es la pólvora que nos mantiene contando.